Hay una parte específicamente en el mensaje de hoy que habla o que ejemplifica o describe lo que es que Jesús esté dirigiendo nuestro hogar, o que digamos habla de los pasos importantes para ello. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo pienso que el tema de hoy es el más serio de todos los que hemos visto en estos días, en este mes de la familia. Y aunque todos tienen igual importancia, este es crucial, porque de la comprensión que tengamos de este tema puede depender el futuro de nuestras generaciones. Voy a tratar de explicar desde mi limitada comprensión las razones bíblicas por las cuales en algunos hogares viven de dolor de cabeza en dolor de cabeza. El primer problema está en que no obedecen lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Observe que dice instruye al niño, no al adolescente, no al joven, dice al niño. Y aclaro, en el tiempo en que esto se escribió, ni la palabra ni el concepto de adolescencia existían. De modo que el texto abarca desde la niñez hasta la adolescencia. O sea, para el tiempo en que se escribió esto en Proverbios, un joven aún de 20 y pico de años los consideraban niños. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso de Isaac. Isaac, cuando fue sacrificado, cuando fue puesto en el altar para ser sacrificado, él no era un niño. Era de mínimo un joven a un adolescente. De un adolescente a un joven. El caso de David cuando se enfrentó a Goliat, tampoco era un niño. Era de adolescente a joven, no era un niño. Pero dice, eres un niño. Está hablando de, cuando Dios hablaba de que era un niño, era porque era una persona que no tiene experiencias de la vida en general. Entonces, por eso lo trataban como si fuera niño. Ahora, como ya me han oído... la idea no es que comencemos a instruirlos en la adolescencia, sino que la idea es que desde que nace, cuando todavía podemos aplicar el concepto de niñez que hoy conocemos, se le empiece a enseñar al niño. Desde que el niño nace, nosotros tenemos que ir educándolo. Como yo le he dicho ya en otras ocasiones, Dios no nos da hijos a nosotros para llevarlos al parque. Nos da hijos para que los formemos, para que les enseñemos, para que ellos, a través de nuestro ejemplo y nuestra enseñanza, puedan hacerse hombres y mujeres de Dios. No es para que sean buenos médicos, ni para que sean buenos abogados, ni para que sean buenos ingenieros, para que sean siervos de Dios. Esta es la parte más dura de lo que yo pienso he aprendido de Dios con referencia a estas cosas. Cuando un niño se desvía, es porque los padres descuidaron en alguna forma su tarea. No hablamos de los niños pequeños que se portan mal. O sea, usted puede tener un niño al que usted está educando y que el niño todavía a los 10 años, a los 11 años, parezca como descarriado, pero usted está ejerciendo su trabajo. Usted está ejerciendo su trabajo, usted está disciplinándolo, trabajando en él. Hay niños que el doctor James Dawson llamaba niños de carácter firme. ¿Qué son esos niños? Son niños que usted los corrige, les habla. Ellos parece que nada les hace. Pero lo que pasa con esos niños es que ellos ya nacen como con una visión. Y es muy difícil sacárselos de la cabeza. De tal manera que hay niños que dicen a los 5 años, yo voy a ser médico, y son médicos. Y nadie les saca eso de la cabeza. Entonces, esos niños se hacen difíciles de tratar, y cuando van creciendo muchas veces los padres dicen, este niño es incorregible. No, tú sigues trabajando, porque lo que estás haciendo en el tiempo va a rendir su fruto, pero hay que seguir adelante y no podemos cansarnos, como ya he dicho varias veces a algunas personas.
Cuando hablamos de que un niño se desvía, estamos hablando ya de jóvenes y de adultos, de los cuales los padres han perdido el control y no saben cómo recuperarlo. La buena noticia es que con el Señor podemos lograrlo todo. Esto no es para que los padres vivan condenándose a sí mismos porque algo salió mal. Ese es un momento para ponerlo todo en las manos del Señor, que es el único que puede resolver esas situaciones. Ya tu hijo creció, parece que cogió un camino equivocado, es tiempo de que te salgan callos en las rodillas orando por ese muchacho. Ahora, voy a tratar de que no sea muy largo, pero vamos a ver lo que significa honra a padre y madre. Gracias a Dios, esta no es una iglesia de la prosperidad. Porque si fuera una gran iglesia de prosperidad, de una vez saltarían a la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Esa no es la razón para honrar padre y madre. Lo que pasa es que lo que está diciendo es que honra a tu padre y tu madre tiene una promesa, pero esa no es la razón para honrar a tu padre y a tu madre. Uno debe honrar a sus padres y a su madre. Bueno, y sí, la promesa está ahí. O sea, la promesa está ahí. Pero uno debe honrar a sus padres y a su madre. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es tu padre y tu madre. No hay otra, o sea, simple y sencillamente yo no alabo a Dios o adoro a Dios por lo que me pueda dar. Hace un rato Mayde dijo algo como que a veces Dios no nos da. A veces todo sale mal. Hay gente que ora, ayuna, predica y las cosas le salen mal. ¿Y es por qué? Porque Dios no quiso darle. No, Dios está trabajando. Dios sabe lo que es bueno. Dios sabe lo que es mejor. Nosotros no adoramos a Dios porque nos dé cosas o porque haga algo por nosotros. Lo adoramos simple y sencillamente porque Él es Dios. Y no hay otra cosa. Nosotros debemos honrar a nuestros padres porque, y esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero son los que nos aconsejan para que nos vayan bien. Cuando nosotros estamos muchachos, yo me acuerdo muy bien, yo tuve experiencias con mi papá que ninguno de mis hermanos tuvo. Cuando yo tenía 10 años, nosotros nos mudamos a Chiriquí. Cuando yo tenía 14 años, ya mi hermana mayor estaba acá, pero Isa, Graciela, la que conocieron hace un tiempo acá, y yo nos vinimos a vivir a la ciudad con mi papá, los tres, los mayores. Y yo específicamente en tercer año, yo dedicaba como unas 4 horas a practicar matemáticas. Me sentaba en la mesa de la casa, ponía mi radiograbadora Silver, ponía mi música y empezaba con el elevador a practicar. Y mi papá llegaba tarde en la madrugada. Muchas veces andaba en lo que andaba y él llegaba. Y mi papá comía y se sentaba y empezaba a hablar. Y yo recuerdo entre las cosas que mi papá me dijo, estando allí sentado, que cualquiera dirá, pero bueno, este hombre viene de madrugada, así que no, yo escuchaba a mi papá. Y mi papá decía, si tú quieres que te vaya bien, tienes que tomar las cosas con calma. Esa se me olvidó decírsela a Elishma. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que tomar las cosas con calma. Esa es mía, la cogí de una. Aprendí a coger las cosas con calma. A mi papá muy pocas veces lo vi enojado. Muy raras veces. Una vez me acuerdo que íbamos caminando y un tipo le tiró el carro a mi hermana y mi papá se agachó para tirar. La cosa que el carro se fue, pero él se agachó para coger una piedra y tirarse al tipo. Pero es una de las muy pocas veces que yo he visto a mi papá realmente enojado. O sea que no solamente me lo dijo, yo lo podía ver en él. Entonces hay muchas cosas que yo aprendí porque mi mamá, quisiera recordar algo mejor, pero esto es lo que recuerdo. Mi mamá un día me dice, Iván, ven, vamos a bailar. Entonces me puse a bailar con mi mamá, una pieza y la mitad, una pieza más o menos. Y me dice, bailas bien, pero a las mujeres no les gusta que la lleven por un solo lado. Si es que tienes que rotar para el otro lado también. Yo me la aprendí. De ahí en adelante yo cuando bailaba era para los dos lados. Y a las mujeres les gustaba ese asunto. Entonces, yo escuchaba, mi papá me enseñaba, mi mamá me enseñaba y yo aprendía y esas cosas guiaron mi vida. Yo honro a mi padre y a mi madre y doy gracias a Dios. Ellos tienen sus defectos y tienen sus virtudes. Pero
yo creo que hasta ahora los he honrado, o por lo menos he tratado. Nosotros debemos honrar a nuestros padres porque nuestros padres cuidan de nosotros. Cuando tú naciste, no podías nada, no podías hacer nada. Si tu mamá y tu papá no estaban ahí para darte la teta, para limpiarte, no podías, necesitabas. Entonces, ya nada más que el hecho de que no te dejaron morir de hambre es para que los honres. Fuiste niño y demás y tus padres te fueron. Entonces, honra a tu padre. Ellos han trabajado. Yo no me acuerdo, claro, no te acuerdas. Pero el hecho de que estás aquí dice que ellos lo hicieron. Nosotros debemos honrar a nuestros padres porque son los que proveen para que no nos falte nada o para suplir según su capacidad. Porque claro, hay hogares donde no hay mucho. Y a veces a mí me enoja cuando empiezan a criticar a un hombre porque en su hogar pues el piso es de tierra, pero es un hombre que tú ves que sale en la mañana y regresa a las 1000 tratando de hacer lo que puede. Pues porque no se preparó, por la razón que sea. Y algunos dirán, no, que este hombre no, es que es lo que él puede hacer. Y él hace lo que puede por su casa y la gente critica sin saber. Y como dije al principio, nosotros debemos honrar a nuestros padres simplemente porque son nuestros padres que nos aman. Pero además, porque esa no es la única promesa. Honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien. La Biblia dice que seremos sabios cuando escuchemos el consejo de nuestros padres y cuando seguimos la dirección de nuestra madre. Ojo a los padres, porque aquí es donde conviene estar de acuerdo. Porque mire que dice, cuando escuchas el consejo de tu padre y sigues la dirección de tu madre. Pero si la dirección de la madre está en contra del consejo del padre, ¿qué lío por ese muchacho? ¿Qué problema? El padre dice una cosa y la mamá dice otra. No, tenemos que estar de acuerdo. Más de un chiquillo se ha chocado con padres que están de acuerdo. Papá, yo quiero ir al parque. ¿Y qué te dijo tu mamá? Papá, yo quiero ir donde mi amiguito. ¿Y qué te dijo tu papá? Y no, mi papá me dijo que sí. Vamos a preguntarle primero. Porque hay quienes son disque vivos, ¿no? Ese se merece una rejera para que aprenda. Tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que honrar a nuestros padres porque el hijo que honra al padre es el que guarda sus mandamientos. Y el que guarda sus mandamientos se libra de muchos problemas. Y aquí de nuevo, los padres, mandamientos ¿qué? Son reglas. El padre debe establecer reglas. Mamá, voy a jugar, son las 4 de la tarde, te quiero aquí a las 6. Si llega después de las 6, no sales más en un mes. Ni que una semana, no, en un mes no sales más, para que le duela bastante, para que sepa que esto no es relajo. No sale más en una semana, pues vamos a decir. Pero, y cuando llega, al día siguiente que, papá, voy a salir, no, usted llegó ayer a las 6:01, hoy no sale. Y la gente dice que eso es enseñarle al hijo dos cosas. Primero, a respetar a sus padres. Y segundo, a ser puntuales. En estos días estaba viendo una película o algo así, no me acuerdo bien, donde la persona expresó mi pensamiento así claro. Dice que el papá decía que cuando llegaba a tiempo llegó tarde. Y así pienso yo, si llegaste a tiempo ya llegaste tarde. Uno debe llegar antes. Porque si tú llegas antes, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, si usted va a una entrevista de trabajo y usted llega antes, usted puede observar el ambiente y puede aprender cosas. Puede ver inclusive cómo se manejan las cosas en ese lugar y puede obtener ideas de cómo presentarse. Pero si usted llega a tiempo, bueno, Dios es milagroso, Dios es misericordioso y a lo mejor consigue el trabajo. Debe notar algo. Aunque los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, Dios no pone la carga sobre los padres. Y esto es para los hijos. Los hijos deben tomar la decisión de hacer las cosas bien. Son ellos los que deben honrar a sus padres, sin importar lo bueno o malo que hayan sido los padres.
porque Dios los responsabiliza a ellos de sus decisiones independientemente de lo que hayan hecho sus padres. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. De tal manera que no, porque mi papá... No. Ya tú estás viejo, toma tus decisiones. Ya no puedes decirle que mi papá esto, mi papá lo otro, mi papá aquello. Mi papá hizo muchas cosas que a nosotros no nos gustaban, que no eran buenas, y nosotros no las repetimos. Eso fue él. Si nosotros queremos que nuestros hijos honren o nos honren, debemos criarlos bien desde el principio y de la mejor manera. La mejor manera de criarlos es en disciplina y amonestación del Señor. Primero, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La pregunta aquí sería, ¿cuándo o cómo los padres provocan a ira a sus hijos? Colosenses 3:20 dijo, 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y dice, no los exasperes para que no se desalienten. Miren, hay hijos que en realidad en su juventud se frustran con sus padres. Hoy me dijo una cosa y mañana me dice otra. Y no sabe nunca qué hacer con su papá. Entonces él se exaspera porque no sabe realmente qué hacer. El padre tiene que estar centrado en su cabeza para poder dirigir su hogar de manera correcta. Y quiero que sepan algo. Aunque las madres tienen responsabilidades, la palabra aquí es papá. Papá, no provoques a ira a tu hijo. No dice mamá, dice papá. La palabra es pater. Hay otra palabra que une a los dos, a padre y madre, que es pero esta es pater, es papá, padre. Específicamente, no provoques a ira. ¿Por qué? Porque el padre es el responsable de toda la familia, de toda la casa, de todo el hogar. Y nosotros debemos aprender esto bien, porque el mundo está tratando de destruir el concepto de hogar que Dios creó. Y si nosotros no podemos defenderlo y llevarlo como Dios lo creó, entonces estamos perdidos todos. Si nosotros seguimos lo que el mundo dice, bueno, ya usted sabe para dónde va el mundo. Hace un rato... Ya hay cosas que a mí me parecen como tan obvias. Cuando empezaron a hablar de ese asunto del cambio climático, yo dije, pero qué tontería. Desde que estoy niño, yo estoy viendo calores, no calores. Hay años más calientes, otros menos calientes. Desde que yo soy niño. Y cuando leo la Biblia, veo que en el tiempo de Abraham hubo sequía. En el tiempo de Isaac hubo sequía. En el tiempo de David hubo sequía. O sea, estas cosas son normales. Entonces estaba viendo un video de un científico que está sentado frente a políticos que no saben ni dónde están parados los políticos en realidad. Y el hombre les está explicando a ellos que esto de que el ser humano, que otra cosa que yo he dicho, el ser humano no puede afectar el clima. Nosotros somos tan pequeños. Él habla el antropocentrismo, que es el hombre poniéndose en el centro de las cosas. El hombre creyendo que él es más de lo que es. Nosotros no podemos cambiar el clima. No podemos afectarlo. El control del clima, ¿quién lo tiene? Lo tiene Dios. Él es el que dice cuándo, cómo y por qué. Ellos no pueden predecir terremotos. Cuando se dan cuenta ya el huracán está encima. Ellos pueden decir, hay tantos, van a haber más o menos tantos huracanes, pero no saben ni cuándo ni cómo. Y eso de que el CO2, déjenme explicarle qué tan ridículo es que el CO2 destruya la capa de ozono. ¿Ustedes saben de qué se alimentan las plantas? De CO2. Sí. Lo que usted bota por la nariz, ellos lo convierten en oxígeno. Y nosotros lo convertimos en CO2. Dios es tan perfecto que los animales, todos los animales, todos los seres que caminan, que se arrastran, convertimos lo que las plantas convierten en oxígeno, nosotros lo convertimos en lo que ellas necesitan. Y tenemos dos fuentes de oxígeno en el planeta. ¿Por qué no se acaba el oxígeno? Porque el mar produce oxígeno.
Porque las plantas producen oxígeno. Yo no sé qué clase de científicos son los que dicen que nosotros afectamos el clima, pero yo sé que fueron a la escuela por gusto. Aprender nada. Usted cuando va a la universidad, a la escuela, usted vaya, escuche, pero piense, no deje que le quiten el cerebro. Que le hagan pensar cosas que no son. Y estaba el científico explicando, entonces dice, el consenso, le dice una política, le dice, el consenso de los científicos, dice, no me hables de consenso, dice. En no sé cuánto tiempo, por no sé cuántos años, el consenso decía que la Tierra era plana. Y llegó un hombre y dijo que no, que la Tierra no era plana. El consenso estaba equivocado. Y le citó como 3 o 4 veces donde el consenso decía una cosa y venía uno y decía lo contrario. Por no sé cuántos siglos la gente decía, no, que el sol gira alrededor de la Tierra. El consenso estaba equivocado. No me venga a hablar del consenso. La ciencia y el consenso generalmente no están de acuerdo. No se deje llevar por lo que dicen las masas. Use su cerebro. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando decimos y no hacemos. Les prometemos cosas y no las cumplimos. No, que mañana te voy a traer tal cosa. Ay, hijo, se me olvidó. Y pasa un mes y no me acuerdo. Y el hijo siempre esperando y yo no cumplo. Ese hijo se decepciona de su padre. Mi padre nunca cumple, mi padre no hace nada de lo que dice. Nosotros provocamos a ir a nuestros hijos cuando predicamos con el ejemplo, cuando no predicamos con el ejemplo. Es el clásico, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Es como, bueno, esto solo lo he visto en películas, pero dice que, en esta película de Valientes, que el hombre decía, el que fue preso, por cierto, decía que el papá, el uno le dice que, pero ustedes iban a la iglesia todo el tiempo, y que no me hable de eso, mi papá estaba en la iglesia y después salía a fumar y me decía que no me quería ver fumando, pero él estaba fumando. Entonces nosotros en esas cosas provocamos a ira a nuestros hijos, los exasperamos. Nosotros provocamos a ira a nuestros hijos cuando los castigamos injustamente, sin investigar realmente lo que sucedió. Es que la vecina me dijo, es que la maestra me dijo, no, ¿qué fue lo que pasó? Investigue, averigüe, y cuando usted ya sabe que es verdad, métele sus 3 hinchazos. Pero si no castiga a su hijo sin saber realmente. Es que mi padre no me cree, mi mamá no me cree, yo estoy diciendo la verdad, pero no me hace caso. ¿Y quién no se decepciona en una situación como esa? De hecho, yo les puedo contar un caso donde alguien le dijo algo a mi mamá que por cierto era cierto. Pero ¿saben qué fue lo que me decepcionó? Que no importa si hubiera sido cierto o falso. Mi mamá simplemente le creyó a ella sin siquiera preguntarme a mí. Porque aunque sí era cierto, no era como le habían dicho. Entonces, cuando usted no le puede creer a su hijo, cuando usted no le da la oportunidad a su hijo, lo está provocando a ira. Los provocamos a ira cuando no los corregimos oportunamente. Cuando el niño hace algo hoy y dentro de un mes, ¿te acuerdas lo que hiciste hace un mes? Es ahí mismo. No es dentro de un mes. No es dentro de un mes. Es ahí mismo. Ya dentro de un mes él ni siquiera se acuerda de lo que pasó. Yo tengo un amigo que lo que hacía era lo siguiente, le decía, después arreglamos. Y ya él no sabía. Quizás no era ese día, pero él ya sabía que el papá le había dicho después arreglamos. Lo tenía marcado. Entonces, esa era una norma que el hijo conocía. Pero eso de que yo lo veo y lo dejo pasar, no señor, esto no es fútbol. Nadie que ley de ventaja ni nada de esa cosa. Denle, castíguelo, regáñelo, haga lo que tenga que hacer, pero corrija a su hijo. Y no espere.
No anoté la cita, pero dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Tenemos que criarlos en disciplina, tenemos que establecer reglas claras en el hogar y hacerlas cumplir. O sea, no es de que hay, pero lo que pasa es que no, tiene que cumplirse. Lo que pasa es que ella no, porque esa es otra cosa. A las niñas una cosa y al varón otra. No. Todos tienen que cumplir las reglas de la casa. El papá la tiene que cumplir, la mamá la tiene que cumplir, los hijos, las hijas, todos tienen que cumplir las reglas de la casa. No puede haber, porque este sí, porque esta circunstancia. No, señor, todos tienen que cumplirlas. Y el castigo que es para uno es lo mismo. Si usted no quiere pegarle a su hija, porque no quiere marcarle las piernas, tampoco le pegue a su hijo. No, que él no es varón y aguanta, no, señor. Él es un niño y ella es una niña y los dos deben de pasar por las mismas reglas. Criarlos en disciplina, como ya dije, es corregirlo oportunamente. Como dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Y cuando ya no hay esperanza? Cuando el niño ya es un adolescente de 15, 16 años, ya es difícil que lo puedas castigar. Es más, déjeme decirle algo. Allá yo se los conté. Pero se los conté de nuevo. Porque nosotros nos fugábamos para el río continuamente. Muchas veces. Pero hubo un día que yo no sé, pues ese día mi mamá estaba más observadora. Ella estaba más, ese día estaba más clarita y se dio cuenta que Jairo y yo estábamos cenizos. Se fueron para el río, vayan para el cuarto. Y fuimos al cuarto y a los dos nos dieron. Yo tenía como 11 o 12 años más o menos. Y Jairo a berrear, a llorar. Y yo, mi mamá salió, yo riéndome. Ya no me hacía. Y Jairo dice, mamá, él va a estar riendo. Mentira. Y entonces, pero es que ya a los 12 años ya no servía que mi mamá me pegara. ¿Usted cree que yo dejé de irme para el río? Seguí yéndome para el río. No porque me doliera o no me doliera. Era porque simplemente es lo que hacíamos. Nosotros íbamos al río y no veíamos nada malo en eso. Y gracias a Dios nunca nos agarró una corriente ni nada de esas cosas, y generalmente era en verano, y estaba mal, reconozco que estaba mal. Pero lo que le quiero decir es que ya cuando el niño tiene, sobre todo el varón, tiene 10, 11 años, de nada sirve que le pegue. No le hace. Es por gusto. No pierda su tiempo. Siéntelo. Pase todas las horas del mundo conversando con él, hablando con él, haciéndolo razonar, llenándole su cabeza de cosas buenas. Lo que usted tiene que hacer es que ese muchacho reciba toda la información posible para que él pueda en algún momento procesarla y usarla. Hay que ser inteligentes. Castigar al hijo en tanto que hay esperanza no significa que lo castigue mientras esté en mi casa. Es más, yo le digo algo. Si usted acostumbra a conversar con sus hijos por lo menos una hora, por lo menos 3 veces a la semana, desde que están chiquillos, usted no va a tener problema con ellos. No va a tener que pegarles, porque conocen su voz. ¿Ustedes por qué creen que dice, mi hijo, vea, oye mi voz? ¿De qué está haciendo eso? Jesús está agarrando eso y está cogiendo una ilustración. Mire, en Estados Unidos, los que crían ovejas, ¿qué hacen para recoger las ovejas? Usan perros. Mandan al perro y trae a las ovejas. Y así hacen en otros lugares. ¿Qué hacen en Israel? ¿Hay videos por ahí? Llaman a las ovejas. ¿Pero cómo llaman a las ovejas? Hay una oveja que es principal. Gritan el nombre de esa oveja y cuando esa oveja se mueve, todas se mueven detrás de esa. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre cuando la oveja todavía está creciendo, se acostumbra a la voz de su amo y cuando su amo llama, ella viene. No es que cuando grande no se puede entrenar un perro, ni a un gato, ni a nada cuando ya está grande. Se le entrena cuando está pequeño. Eso es
cuando hubiere tiempo, cuando haya esperanza. Cuando corrijas a tu hijo, no lo hagas con rabia, hazlo con justicia y de acuerdo a la situación, no exageres. El versículo dice, no se apresure tu alma a destruirlo. Chiquillo del diablo, ven acá. Y coge, pobre pelado. ¿De qué sirve que yo mate a palo a mi hijo? Él tiene que saber por qué, porque es otra cosa. Ni siquiera le dicen por qué lo están castigando. A veces ni siquiera sabe, porque él dice, ¿yo qué he hecho? Lo que hizo es muy malo, pero él todavía no lo entiende. Y como el papá no se lo dice, él sigue creyendo me castigaron por gusto. No, enséñale, dile por esto. Hiciste esto y porque hiciste esto, coge. O vas para allá, o te quedas aquí, o vamos a hablar 10 horas. Porque al sentarse a hablar con un niño 10 horas es un castigo terrible. No se apresure tu alma a destruirlo. Tenemos que criarlos en amonestación del Señor. Y aquí viene lo más difícil. Esto es realmente lo más difícil. Porque para criarlos en amonestación del Señor, lo primero que tengo que hacer es estar conectado con las Escrituras. Es pasar yo tiempo con las Escrituras. La amonestación del Señor no es lo que a mí se me ocurre, es lo que está escrito en su palabra, es lo que Dios enseña de cómo yo debo hablarle y corregir a mi hijo, es con lo que Dios enseña de cómo yo debo dirigir mi casa, mi hogar. Entonces yo tengo que estar conectado con las Escrituras. Lo segundo es que debes enseñar a tu hijo a conectarse con las Escrituras. Nosotros hacemos lo mismo que hace el mundo. El mundo le encarga la enseñanza de sus hijos a la escuela. Y nosotros les encargamos la enseñanza de las Escrituras a la iglesia. No es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres. Dios se lo dijo al pueblo de Israel bien clarito allá en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 dice, hablando a los israelitas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Quién? La iglesia, el templo, la sinagoga, no, el Padre. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿En dónde? En mi casa. Y andando por el camino, yo con mi hijo. Y al acostarte, no le cantes canciones de cuna. Cuéntale la historia de David. Y cuando te levantes, ven acá, hijo, vamos a orar, vamos a leer las Escrituras. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En toda tu casa debe haber algo de la Escritura, algún pasaje bíblico que tu hijo vea. Yo recuerdo que mi mamá contaba una historia de que estaban una vez en la iglesia y ustedes saben ese asunto de regalar versículos, ¿no? Y estaba mi sobrina Nashka, que no es muy cristiana nada. Y cuando le tocó a ella, se salió con un versículo así como que, y mi mamá se quedó y que, wow, ese versículo, ¿dónde salió? Mi mamá dice, wow, ¿sí? Y cuando le preguntan a quién ese versículo, dice, está puesto allá en el baño. Mi mamá lo había puesto en el baño, pero Nashka se lo aprendió. La Escritura tiene que ser la fuente de las palabras para corregir a tus hijos. Y para lograr estas tres cosas, la primera, que yo conozca las Escrituras; la segunda, que mis hijos conozcan las Escrituras; la tercera, que yo amoneste con las Escrituras, y en especial las dos primeras, tienes que pasar tiempo con las Escrituras. Y después debes pasar tiempo con tus hijos, y debes pasar tiempo con tus hijos y con las Escrituras. Es que
que yo no entiendo por qué ese niño no quiere venir a la iglesia. Porque no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no ha nacido de nuevo? Porque es que tú nunca le enseñaste las escrituras. Lo llevaste a la escuela dominical donde agarraron un libro que compraron en CLC y empezaron a decirle lo que estaba en el libro de CLC y no les leyeron las escrituras realmente. Agarran los pasajes y los sacan de su contexto y crean su pretexto. Yo doy gracias a Dios que en cierto momento nos iluminó y decidimos dejar eso de lado. Aquí el que ha estado aquí no puede decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Si se fue es porque él quiso. Pero no porque no escuchó la palabra de Dios. Sin embargo, es responsabilidad de los padres. Y bueno, sé que en algunos casos los padres no pueden hacer eso. Pero si usted está aquí, de nuevo doy gracias a Dios que aquí solo hay un fundamento. No hay libros extraños. Lo que hay es palabra, palabra y más palabra. El libro de Proverbios nos da una serie de consejos en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y voy a terminar este tiempo leyendo algunos de esos consejos. Hubiera querido tener un proyector para ponerles una imagen que tengo aquí. Pero bueno, voy a agruparlo en dos grupos de consejos. Lo primero es, el hijo sabio alegra al padre. ¿Por qué? Capítulo 1, versículo 8. Porque oye la instrucción de su padre y no menosprecia la dirección de su madre. Capítulo 3, versículo 12. Porque él escucha la corrección de su padre. Capítulo 4, versículo 1. Porque él está atento a la enseñanza de su padre. Capítulo 13, versículo 1. Porque recibe el consejo del padre. Capítulo 15, versículo 5. Porque él guarda la corrección. Porque guarda la corrección de su padre, llega a ser prudente. Ahora, permítame hacer algo así rapidito. Los versículos que he leído. 1:8. Oye, oh hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecias la dirección de tu madre. Capítulo 3, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El castigo no tiene que ser, el castigo más que nada es corrección. 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Me faltó este. El 23-22 dice, oye al padre que lo engendró y no menosprecia a su madre anciana. Ok, ahora el 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el 23-22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Ahora, ese es el primer bloque. El segundo bloque dice lo siguiente. El hijo al que su padre no aconseja, no le corrige, no le instruye, no le enseña, no se le ponen reglas claras, no se le dirige o que no oye. O sea, todas las primeras cosas que dije tienen que ver con el padre. La última es el hijo que no oye. ¿Okay? En realidad el enfoque de Proverbios es del hijo que no oye, pero igual funciona si el padre no hace la acción que debe hacer. Entonces, en Proverbio 10:1 dice que este hijo es tristeza de su madre. En el capítulo 13, versículo 1, no escucha reprensiones. En el capítulo 15, versículo 20, menosprecia a su madre.
En el capítulo 17, versículo 21, entristece al padre. En el capítulo 17, versículo 25, es pesadumbre del padre y amargura de su madre. En el capítulo 19, versículo 13, es dolor de su padre. En el capítulo 28, versículo 7, avergonzará a su padre. Y en el capítulo 30, versículo 11, maldice a su padre y a su madre no bendice. El hijo que no escucha al padre, o que el padre no lo corrige, no lo aconseja, no le habla, no lo enseña, no lo instruye, es una desgracia, perdonen la expresión. Y solo la misericordia de Dios puede rescatar a un hijo en esa condición. Pero nosotros no podemos ser negligentes. A nosotros nos toca cumplir con nuestra parte. Y entender que nosotros, nuestra responsabilidad es enseñar a esos hijos para que cuando ellos crezcan sean responsables, sean hijos de Dios y vivan vidas que agraden a Dios. Porque si la vida del hijo agrada a Dios, entonces va a agradar a cualquier persona excepto a los hijos del diablo. Hay una historia reciente de un jugador de fútbol. Este jugador de fútbol lo tenía todo. Tenía buena apariencia. Era un jugador ganador de Balón de Oro, ganador de mundiales, ganador de Champions. Se casó con una mujer que supuestamente había sido inclusive pastora en una iglesia. Y la mujer lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque era demasiado perfecto. Hay que ser muy bruto. Pero eso no es culpa de él. Es un problema que ella tiene. Y bueno, yo no puedo creer que una persona que haga algo como eso realmente tenga algo de Dios. Pero usted no puede permitir que lo que hacen los hijos de Dios, los hijos del diablo le afecten a usted. Nosotros tenemos que seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y Dios se va a glorificar en sus hijos. Pongamos nuestra confianza en Dios. Vivamos esas vidas que agradan a Dios. Los que están por criar hijos en el futuro, guarden en su corazón y en su mente los consejos de la palabra de Dios. Y cuando llegue el momento, bueno, deben empezar a aplicarlo desde ahora, porque el primer consejo es, tienen que exponerse a la palabra de Dios. Entonces usted lleva una ventaja. Todavía no tiene hijos. Así que puede ir preparándose de antemano, exponiéndose a la palabra de Dios para que cuando ellos vengan ya usted pueda disciplinarlos, amonestarlos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos un Dios bueno y ha dejado todo listo para nosotros.